Subjetivo por emborronamiento. El objetivo es relajar la acomodación al máximo en el examen refractivo para obtener la combinación esfero-cilíndrica que proporcione la mejor agudeza visual hacia nuestro paciente. Dentro de los materiales que usaremos serán una caja de prueba, oclusor, optotipo, montura o un foróptero. Procedimiento. Paso 1. Explicamos a nuestro paciente el objetivo de la prueba por medio de la técnica de emborronamiento o fogging. Esto quiere decir que indicaremos a nuestro paciente que observará borroso o con muy poca nitidez. Realizamos la valoración con nuestro paciente sentado cómodamente mirando el optotipo en visión de lejos con el valor de su retinoscopía. Iniciamos la prueba con el ojo derecho, ocluyendo el ojo izquierdo de nuestro paciente. Paso 4. Retiramos totalmente si el cilindro no supera las 2 dioptrías, considerando únicamente el componente esférico. Paso 5. Parcializamos a la mitad en caso de que el cilindro supere las 2 dioptrías. Paso 6. Emborronamos con una lente de más 2 dioptrías relajando la acomodación hasta que alcance a ver un 20-200. Paso 7. Realizamos un masaje acomodativo disminuyendo esfera positiva o aumentando esfera negativa en pasos de 0,25 hasta que el paciente pueda reconocer las letras del 20-40. Paso 8. Cambiamos el optotipo por el dial astigmático. Determinamos el eje del astigmatismo preguntándole al paciente cuál de las líneas ve más nítidas y cuál es más sobresaliente. Paso 9. Posibles respuestas con el dial astigmático. Todas las líneas están igualmente negras. En este caso no se necesita un cilindro o el que tiene en el momento es el correcto. Cambiamos el optotipo por el de Snell, continuamos disminuyendo esfera positiva o aumentando esfera negativa en pasos de 0,25 hasta que el paciente logre su mejor agudeza visual. Si el paciente reporta ver una línea más nítida que las demás, preguntamos si al poner el eje del cilindro perpendicular o a 90 grados a la línea que reportó el paciente, para determinar el eje, agregamos el cilindro hasta que el paciente reporte que todas las líneas se vean iguales. Cambiamos el optotipo por el de Snell y continuamos disminuyendo esfera positiva o aumentando esfera negativa en pasos de 0,25 hasta que el paciente logre su mejor agudeza visual. Paso 11. Hacemos el mismo procedimiento para evaluar el ojo izquierdo. Paso 12. Registramos primero el dato de la esfera, luego del cilindro y después del eje en el caso de ser un astigmatismo. En el caso de ser solo esférico, especificamos si es positivo o es negativo. El método subjetivo mediante los cilindros de Jackson tiene como objetivo determinar el eje y la potencia del cilindro y el valor esférico encontrados en la refracción. Los materiales que vamos a utilizar serían una cartilla de visión lejana, una caja de pruebas o un foróptero y los cilindros cruzados de Jackson. Para el procedimiento comenzaremos con la verificación de los ejes. Colocamos el foróptero o la montura de prueba al paciente. Realizamos la retinoscopía al paciente y obtenemos su corrección.
Posteriormente, con la corrección obtenida medimos la agudeza visual. Pedimos al paciente que lea 1 o 2 líneas por debajo de su mejor agudeza visual. Colocamos o anteponemos los cilindros cruzados de Jackson a 45 grados del cilindro propuesto, con el mango paralelo hacia el cilindro encontrado. Posteriormente volteamos el cilindro cruzado de Jackson a 180 grados y preguntamos al paciente en qué posición ve mejor. Ya obtenida la posición con la que el paciente ve mejor, giramos el eje de la montura. Quiere decir que vamos a girar el eje del cilindro hacia la posición del eje del cilindro cruzado de Jackson, con el mismo signo. El eje se girará en dirección a la marca roja del cilindro cruzado de Jackson y se empezará a girar 15 grados hasta aproximar el eje. Después de esto ya no se girarán los 15 grados, únicamente serán pasos de 5 grados. Para la verificación del cilindro, si ya verificamos el eje, giramos el cilindro cruzado de Jackson de manera que nos coincida con uno de los meridianos del cilindro corrector. Esto quiere decir que el mango del cilindro cruzado de Jackson se orientará a 45 grados del eje del cilindro. Posteriormente volteamos 180 grados al cilindro y preguntamos al paciente en qué posición ve mejor. Si prefiere la dirección del punto rojo, quiere decir que es negativo. Y añadiremos más potencia negativa. Y en el caso de una potencia positiva, vamos a ir disminuyendo. En el caso de que lea mejor en el lado positivo, si la corrección es positiva, se irán aumentando lentes positivas. Y si es negativo, se irá disminuyendo el lente. Repetiremos la refracción del paciente y posterior tomaremos la agudeza visual hasta que el paciente nos refiera a ver nítido. Para las posibles respuestas vamos a utilizar una cruz astigmática. Si el paciente ve las líneas horizontales, añadiremos esferas en pasos de 0 a 25, esferas positivas. Si el paciente ve más oscuras las líneas verticales, añadiremos esferas negativas en pasos de 0 a 25. Si el paciente ve igual de oscuras las líneas verticales que las líneas horizontales, el objetivo del equilibrio binocular en ese ojo ha sido alcanzado. Realizamos la misma comprobación en el ojo izquierdo. Si ve una única imagen, incrementamos el valor prismático de disociación o cuestionamos una posible supresión. En el caso de que no consiguiéramos igualar las líneas verticales con las líneas horizontales, colocamos la esfera con la que el paciente reportó ver.